Vamos a pasar ahora a la palabra del Señor y vamos a seguir avanzando por el capítulo 6. Ya llegamos a la última parte del capítulo 6 del libro de Hechos. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 15 y vamos allí a considerar un momento la palabra del Señor para que sigamos viendo, hermanos, las glorias de Dios en medio de tiempos de salvaje oposición. Libro de Hechos, capítulo 6, del versículo 8 al 15. Leemos y le invito a que usted se pueda poner en pie y juntos, ¿cierto?, recorramos este texto para que luego podamos meditar en él. Dice así la palabra del Señor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá ese lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oremos a nuestro Señor. Amado Dios, nos presentamos delante de ti, agradecido porque tu palabra, Señor, es puesta frente a nosotros. Señor, tu palabra que es viva, tu palabra, Dios, que es, Señor, nuestra guía, que es, Señor, el camino por el que debemos andar, que es el medio que tú dejaste para comunicarnos tu verdad. Señor, tú permites que nuevamente nos acerquemos a ella. Pido, Dios, que tú prepares nuestros corazones, prepares nuestras mentes, prepares, Señor, nuestras vidas y nos permitas, Señor, con gozo, recibir lo que tú nos has de dar hoy, aunque sea, Señor, algo desafiante, aunque sea, Señor, algo realmente incómodo o tal vez consolador, o tal vez, Señor, que venga a nuestras vidas como una meta que se nos plantea. Señor, prepara nuestros corazones para responder a tu palabra y hacerlo, Señor, con prontitud, con sabiduría y con gozo. Bendice tu iglesia, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Vamos a considerar la palabra del Señor. Hemos entrado, ¿cierto?, ya al capítulo 6. Este capítulo 6, hermanos, inició con una demostración de la misericordia del Señor, del favor de Dios hacia su iglesia. El crecimiento de la iglesia provocó una potencial crisis, pero gracias a Dios el Señor manifestó su cuidado hacia su pueblo, proveyendo de hombres fieles y santos que con la sabiduría necesaria pudiesen ellos ayudar a servir y a apoyar el ministerio cristiano. De entre esos hombres surgió un nombre en particular al cual Lucas, ¿cierto?, hizo un énfasis especial y lo vimos la semana pasada. Este joven era un hombre de origen griego llamado Esteban, que también, hermanos, es por el decreto soberano de Dios, el primer mártir, la primera ofrenda que la iglesia entrega hacia su Dios, el primer testigo que pone su vida en el altar del sacrificio. Podíamos entender la semana pasada de que sin duda el Señor conoce las necesidades de su pueblo. Podíamos sacar muchas lecciones prácticas del texto pasado. Podíamos ver de que la necesidad o que el Señor honra el servicio al interior de la iglesia, de que servir a los hermanos no es algo menor, sino que es algo realmente trascendente. Y también entendíamos, hermanos, de que cuando la iglesia presenta esta problemática, había algo que era fundamental y que no tenía que ser negociado de ninguna manera, y era la predicación del evangelio. El ministerio pastoral tenía una función específica y esa función no podía ser distraída por atender otras funciones que también eran tan importantes, y lo decíamos. ¿Por qué decíamos que eran importantes y no secundarias? Dado los requisitos que se demandaron de aquellos hombres que iban a ser convocados. Con esa actitud los discípulos o los apóstoles manifestaron de que primero la necesidad de atender a los hermanos es algo
realmente importante, tanto así que se requieren hombres con las características casi como las de alguien que va a pastorear, pero también demuestra de que la iglesia tiene que estar capacitada para poder cumplir su rol en medio de esa función, porque los que escogieron a los 7 varones fueron la comunidad. Pero esa comunidad, para poder escoger, no tenía que hacer un lobby, no tenía que hacer un movimiento sindical, ni hacer gestiones políticas, sino que tenía que aplicar discernimiento bíblico. Porque estos requisitos no eran cosas que pudiesen escribirse en un currículum, sino que se demandaba que fueran hombres sabios, llenos de sabiduría, de buen testimonio, y llenos del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se interpreta en términos prácticos? Porque si lo dejamos la frase hasta allí, ¿cierto? Y no profundizamos en lo que vimos la semana pasada, eso suena como bastante ambiguo, ¿cierto? Y bastante abstracto. Buen testimonio quizás, ¿cierto? Tiene algo de concreto que yo puedo comparar cosas, puedo revisar antecedentes, pero lo otro sin duda demanda otra cosa, y que es discernimiento bíblico. Aplicar las Escrituras a las vidas para poder tomar una decisión no guiada por un interés, como le decía, sectorial o sectario. Es decir, como le decían, no, vamos a escoger a este porque este le tiene mal a los apóstoles y le va a aportillar sus planes y lo vamos a poner allí para que sea una piedra en la sandalia de los apóstoles. Y así vamos a tener una cuota de poder. No, sino que estaban viendo algo que era mayor, que era el bien de la iglesia, el bien del evangelio. Y para poder llegar a ese punto se requería de una iglesia tan bíblica, tan llena del Espíritu Santo como aquellos 7 que tenían que ser escogidos. O sin duda mucha gente pudiese decir, yo quiero reclamar ese derecho, y bien lo hace, y ojalá algún día, decíamos nosotros, pronto podamos también avanzar a un sistema más excelente de servicio y de administración de la iglesia, pero eso demanda mucha responsabilidad de la congregación. Amén. ¿Usted ha adquirido suficiente discernimiento bíblico? ¿Se esfuerza por ir a las Escrituras? ¿Ama a su iglesia? ¿Está comprometido con la obra del Señor? ¿Ama a sus hermanos? Sin duda eso es un desafío. Y damos gracias a Dios de que habían dentro de la multitud hombres. Y los habían. Y dentro de ellos estaba este varón, Esteban, cuyo significado es, el significado de este nombre, porque es un nombre griego, es corona. ¿Y cuánto sentido le hace, hermanos, su nombre a la historia que este varón, cierto, representa? La iglesia seguía creciendo significativamente y el verso 7 nos dice de que incluso los sacerdotes eran alcanzados por la gracia del Señor. Los sacerdotes obedecían la fe. Esta era una transformación radical en estos hombres. Bueno, como toda conversión siempre va a ser radical, pero puntualmente en estos hombres, estos eran hombres que renegaban de muchas cosas de la fe, porque acuérdese usted que los sacerdotes eran pertenecientes a la secta de los saduceos. Y al ser saduceos, ellos desconocían muchos elementos de las Escrituras. No las reconocían, los negaban, entre ellos la resurrección. Entre ellos, hermanos, la existencia de ángeles. Y ellos ahora fueron alcanzados. Muchos de sus argumentos tuvieron que ser dejados a un lado para poder someterse, porque el texto dice que ellos obedecían a la fe. Ellos se sometieron a las enseñanzas del Evangelio. Y la verdad, hermanos, es que la iglesia va creciendo, la iglesia está obedeciendo al Señor, la iglesia está siendo prosperada por el Señor. Pero como siempre ocurre, hermanos, el antagonismo contra la iglesia también está siendo desatado de una manera salvaje. Ya tenemos antecedentes de dificultades al interior de la iglesia. Pedro y Juan pasaron una noche encerrados en el templo. Luego los 11 fueron encerrados en la cárcel pública y los soltaron luego solamente después de haberles azotado salvajemente. Les hicieron terribles amenazas, los están hostigando. El Sanedrín, hermanos, se ha puesto en su contra, pero eso no es todo lo que ellos van a conocer en cuanto a la oposición. La oposición está a punto de escalar a un nuevo nivel de maldad, a un nuevo nivel de dolor, y la iglesia tendrá que vivir uno de los momentos más tristes dentro de su naciente historia, que es ver morir a uno de sus hermanos a manos de las autoridades, a manos de los hombres, por causa del Evangelio. Pero aún así de que la oposición va experimentando un crecimiento exponencial,
Aún así, hermanos, la iglesia prevalece porque ella es fructificada por el poder de Dios. Lo que hace que una iglesia prevalezca no son las circunstancias, es la presencia de Dios en medio de ella. Es Dios en medio de su pueblo lo que hace que ese pueblo permanezca, aunque todo a su alrededor se ponga en contra de ella. Hermanos, desde el principio de la historia, el cristianismo ha tenido que luchar por su existencia. El cristianismo ha tenido que sobrellevar el dolor de ver hermanos morir por causa de la fe. Pero cada hermano ofrendado en el altar del martirio trajo un testimonio de vida para la iglesia. Como dijo el padre de la iglesia, uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Cuán cierto es esto? Pues puntualmente la vida y la muerte de Esteban fueron un evento de mucha trascendencia en el desarrollo del trayecto de los planes que Dios tenía para su pueblo, porque si podemos verlo de una manera, la vida de Esteban es una especie de puente. Un puente para el desarrollo del avance del Evangelio, porque está directamente, hermanos, ligada al cómo va a llegar el Evangelio a los gentiles. Porque la muerte de Esteban, hermanos, está, pudiésemos decirlo indirectamente, pero yo lo veo como directamente unida a la posterior conversión de Saulo. Y así podemos ver, hermanos, de que una vida valiente, un cristiano fiel, el testimonio de un siervo del Señor lleno de Dios, tiene efectos que van más allá de su misma muerte. Podría morir, pero sus obras permanecen. Bienaventurados los que mueren en el Señor, dice el libro de Apocalipsis. Bendito sea nuestro Dios. Desde el principio el mundo, hermanos, ha hecho lo posible por silenciar y exterminar a la iglesia. Ha empeñado toda su energía en consumar su odio hacia el Evangelio de la manera más concreta posible, de la manera más explícita posible. Y por eso, hermanos, la historia de la iglesia se construye sobre la sangre, sobre los cuerpos, sobre las cenizas de nuestros hermanos. Cada uno de los que siguen a Cristo saben que lo hacen cargando una cruz. De hecho, hermanos, la palabra testigo lleva en su esencia misma el ideal de un mártir. La palabra testigo se traduce desde el griego de la palabra mártir. Y cuando hablamos de un testigo, eso lo vimos al principio de la serie, estamos hablando de alguien que tiene la autoridad, que está decidido a mantener la verdad del Evangelio, cueste lo que cueste. Y eso es algo, hermanos, que sin duda nos desafía. Hermanos, no importando las consecuencias, un testigo mantiene la verdad. En caso de Esteban, hermanos, no importando si su vida fue larga o corta, él procurará ser fiel a aquel que le amó primero. Él procurará que cada día que se le conceda sea, hermanos, significativa. Cada día que Dios le da sea significativa. Y sin duda, hermanos, un hombre que ha decidido vivir su vida de esa manera. Que cada día que el Señor me da sea significativo para los proyectos de Dios, para los planes del Señor, para la gloria de Dios, es alguien que no es cualquiera. No es alguien del montón. Es alguien que tiene un carácter particular, que tiene un carácter, hermanos, especial. Esteban estaba lleno de todo lo que hace a un cristiano maduro. Esteban estaba lleno de todo aquello que logra a un hombre capaz de mantener un testimonio firme aún en medio de la oposición. El carácter de Esteban, hermanos, es un testimonio que trasciende a los tiempos y que desafía a los creyentes de hoy a mirarse a sí mismos y comparar nuestras vidas con la vida de un testigo fiel como Esteban y ver de qué estamos llenos. Porque lo que hizo que Esteban hiciera lo que hiciera y fuera, como fue un hombre lleno del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder. Es eso. ¿Qué es lo que le llenaba? ¿Qué es lo que estaba copando cada área de su vida? Dios nos ayude. Porque sin duda lo digo, acá va a ser imposible de que pasemos por este texto y nos vayamos mirando al espejo de la palabra del Señor. ¿De qué estaba lleno Esteban y de qué estamos llenos nosotros?
¿Qué es lo que hace que alguien esté dispuesto a vivir y morir por Dios? Amén. Porque quizás muchos decimos, yo estoy listo para morir por el Evangelio, pero todavía ni siquiera hemos empezado a vivir para el Evangelio. Hay una frase que se hizo muy popular en estos días, ¿cierto?, que apareció en algunas redes sociales que decía, muchos dicen, yo estoy listo para ir a la cárcel por causa del Señor, pero ni siquiera han venido al templo por causa del Señor. ¿Se fijan? Entonces, esto nos plantea un desafío, nos pone frente a un cuadro, a un espejo, que como mucho nos ocurre, hermanos, pasar frente al espejo sin duda nos revela muchos defectos, pero eso es una manifestación de gracia, de amor que Dios nos deja. La narración de Lucas, hermanos, acerca de Esteban comienza cuando es nombrado dentro de aquellos 7 que son escogidos para servir las mesas. Sabemos que la iglesia sabiamente había buscado a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y cuando son nombrados estos nombres, ¿cierto?, estos varones, específicamente en Esteban se hace una especial mención. Hay un énfasis que se le da a su vida. Hermanos, no sabemos mucho acerca de este varón. No sabemos dónde nació, no sabemos quiénes son sus padres, no sabemos cuánto duró su ministerio, no sabemos qué edad tenía, suponemos que era alguien joven. Lo que sí sabemos, hermanos, que pertenecía a esos judíos de habla griega, porque su nombre es un nombre griego, y también, hermanos, entendemos de que era un verdadero tesoro para la iglesia. Era muy amado por la congregación. Lucas específicamente se detiene en el verso 5 para describirlo como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y de hecho, aunque nosotros comenzamos a leer desde el verso 8, tenemos que volver al verso 5, porque si usted se fija, el versículo 8 comienza con una palabra que nos une con lo anterior. Dice aquí el texto, y Esteban, ¿se acuerda? Porque ya Lucas empezó a hablar de Esteban. Entonces va a agregar más antecedentes. Esto nos demuestra de que algo ya se dijo de Esteban, que se suma a lo que va a empezar a decirse acerca de él de aquí en adelante. Y prácticamente un capítulo y un poco más van a seguir hablándonos acerca de Esteban. Entonces, hermanos, hay algo que nosotros tenemos que ver y que el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que registrara allí. Y él lo que dice, hermanos, es de que él era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego en el verso 8 agrega, lleno de gracia y de poder. Lucas se esfuerza más en describir acerca de Esteban las cualidades de su carácter, más que las habilidades que él pudiese tener en particular. Porque allí, hermanos, donde se hace la diferencia entre uno y otro, dentro de la obra del Señor, no en sus habilidades, sino que en su carácter. Dios destaca aquella integridad del corazón del hombre, más que las diferentes habilidades y capacidades que cualquiera pudiese tener. Tanto es así, hermanos, de que a veces nosotros los hombres miramos aquellas cosas que el mundo evalúa, y que mide como lo hace el mundo para cualquier cosa y decisión que ha de tomar, pero el Señor, hermanos, observa otras cosas que suplen cualquier otra carencia que pueda haber, un carácter especial. Allí, hermanos, donde se manifiesta la obra poderosa del Señor. Ahora, cuando usted revisa acerca de los antecedentes de Lucas, que Lucas aporta acerca de Esteban, ¿cierto? Hay una palabra característica que precede a cada particularidad que existía en el carácter de este varón. Y esta palabra es la palabra, no sé si usted ya la identificó, la palabra lleno. Lucas era un hombre, ¿cierto? Lo decíamos, lleno de fe y del Espíritu, y después, ¿cierto? En el verso 5 dice que era un hombre lleno de gracia y de poder en el versículo 8, perdón. Verso 5, ¿cierto? Lleno de fe y del Espíritu, verso 8, lleno de gracia y de poder. Esa es como la característica puntual. Esteban estaba lleno, lleno. La palabra lleno en el griego se traduce como pleres, que significa repleto, completo, maduro. Es como que si Lucas, para poder describir el carácter de Esteban, está tomando una metáfora, como diciendo, aquí hay un jarro y este jarro, ¿cierto? Yo lo lleno hasta el final y no dejo espacio para que nada más quepa allí. Al contrario, lo que está dentro de él rebosa hacia afuera. Y Esteban es así, como un jarro que está rebosando de aquello que lo llena en su interior. Es tan abundante lo que está dentro de él. Eso es lo que Lucas está queriéndonos decir. Esteban tiene estas porciones de gracia, pero son abundantes, tan abundantes que él está rebosando de aquello que yo les digo que él tenía. ¿Me entiende?
Es así la idea que está detrás de esta forma de describir la vida de Esteban. Es tan abundante lo que hay dentro de él, tan abundante que rebosa, no dejando espacio para que nada más quepa dentro de él. Nada más cabe dentro del corazón de Esteban. Es un hombre lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno de gracia, lleno de poder. Es un hombre que experimenta una plenitud de Dios en su interior. Y vale la pena, hermanos, que podamos dar una mirada a esta plenitud que está en Esteban. Porque para poder entender por qué Esteban vive como vive y hace lo que hace, y Dios habla a través de él y hace obras a través de él, tenemos que entender qué es lo que gobierna la vida de Esteban. Porque sin duda, hermanos, todos somos gobernados por algo. De una u otra manera, algo llena nuestro corazón. Hay algo que ocupa nuestros pensamientos, hay algo que ocupa nuestras energías, hay algo, hermanos, que copa nuestros compromisos, hay algo que conduce nuestra vida. Y en Esteban, hermanos, lo que lo llenaba era Dios. Porque de cada rasgo de su carácter, todo era pleno. Nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, si el vaso está medio vacío hay que verlo como medio lleno. Pero la verdad, hermanos, que nunca el vaso está medio lleno. Porque siempre va a estar algo ocupando el espacio que no está ocupando Dios en nuestro corazón. Si no está Dios tomando el control completo de nuestras vidas, hay un ídolo allí tomando y ocupando ese espacio. Y eso es algo importante, hermanos, que nosotros sepamos reconocer. Dios nos dé sabiduría, hermano, y nos ayude. Como le decía, vale la pena que podamos dar una mirada a esta plenitud en Esteban, pues como dijo alguna vez un predicador, cuando Lucas está escribiendo, ¿cierto? Él lo hace inspirado por Dios, porque toda palabra, ¿cierto?, es inspirada por Dios. Entonces, este predicador decía, todos aquellos rasgos que Lucas da acerca de Esteban es como Dios ve a Esteban. Es como Dios ve a Esteban. Y eso, hermanos, sin duda es importante. Cuando Dios nos ve, ¿qué ve en nosotros? Cuando Dios mira tu vida, cuando Dios observa mi vida, ¿qué es lo que Él ve en nosotros? Y Dios miró a Esteban y le dijo a Lucas, por decir de una manera, escribe estas cosas, esto es lo que yo veo en Esteban. Él está lleno de todo esto. Dios nos mira y Él sabe de qué estamos llenos. Qué importante que alguna vez nos hagamos estas preguntas. ¿Qué es lo que Dios ve cuando me ve? El Señor nos ayude. Mirando la vida de Esteban podemos llegar también a discernir, como le decía esto, de darle una respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios ve cuando me ve? Mirando este texto que tenemos frente a nosotros. Lo primero que sabemos acerca de Esteban, de que él es un hombre lleno de fe. Esto es cierto de acuerdo al versículo 5. Un hombre lleno de fe. Y todos, hermanos, y esto es una cuestión importante, algunos dicen, yo tengo fe y tú no tienes fe. La verdad, hermanos, que cuando el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿de qué nos está diciendo? De que la fe, en cierta forma, todo creyente la tiene. Nadie llega a ser creyente sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hermanos, lo que nosotros debemos comprender es que cuando hablamos de la fe no es valiosa por sí misma. No es valiosa la fe por ser fe solamente. Lo que le da valor a la fe es el objeto de esa fe. Cuando hablamos de fe, hay mucha gente, hermanos, que adora a la fe en sí. Y de ahí surgen varios movimientos heréticos que se pusieron muy de moda en estos últimos años, como el de la confesión positiva, que también se le conoce como la palabra de fe, que la gente dice, yo tengo fe en esto y esto tiene que pasar. Ahora mismo declaro, ¿cierto? Y eso está muy de moda, de que soy millonario, porque tengo fe. Yo declaro que no estoy enfermo, aunque esté con las mangueras puestas por todos lados y digan, vaya al doctor. No, porque yo tengo fe. Eso, hermano, es un culto a la fe, pero es un culto vacío, porque lo que le da valor a la fe no es la fe en sí, sino el objeto de nuestra fe. ¿Cuándo la fe es valiosa? Cuando está puesta en Cristo, en Jesús. Cuando se dice de que Esteban era un hombre lleno de fe, no era un hombre que andaba hablando cosas que estaban en su imaginación, sino que es un hombre, hermanos, que ha hecho de Jesucristo el objeto de toda su confianza, de todas sus certezas. Romanos 3, del verso 22 al 23 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En Jesucristo.
para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se fija, hermanos, que el valor de la fe no está en tener fe, no está en creer en algo, sino que está en tener fe en Jesucristo, está en creer en Jesucristo. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de esto, nosotros podemos entender de que al poner nuestra fe en Jesús, creemos en Él y Dios nos concede su justicia. Cuando decimos creer en Jesús, ¿qué significa en sí? Porque cualquiera dice aquí, oh, yo creo en Jesús, pero ese creer va como una especie de aceptación. No, sí estoy de acuerdo con Él, o decir, sí estoy de acuerdo que Él existió, o sí creo de que Él fue un hombre que enseñó cosas buenas. Pero creer en Jesús no se trata solamente de decir, sí, yo sé que Él existió. Yo no como carne para Semana Santa, yo hago regalos para Navidad porque creo en Jesús. No, no se trata de eso. Creer en Jesús significa, hermanos, reconocer, aceptar, someterse a todas aquellas cosas que la palabra dice acerca de Jesús. Creer en Jesús no solamente es decir, yo sé que Él existió, significa tener convicción de que Él es el medio que Dios dio para que mi vida perdida pudiese alcanzar salvación. Porque Jesús es el Mesías, porque Jesús es el Salvador. Yo lo confieso que sin Él no hay esperanza. Eso es creer en Jesús. Todo lo que la Escritura dice acerca de Jesús es cierto. Y yo me rindo a aquello. Bendito sea el Señor. Tener fe en Jesús significa confiar en Él. Simplemente, completamente, sin reservas, es arrojarse en sus brazos y decir, mi vida está segura aquí, porque en cierta forma la palabra fe en el original significa confianza. Como la de un niño cuando se arroja, ¿cierto?, de la escalera porque sabe que el papá está abajo. ¿A usted le ha pasado? A mí me pasa cuando llego a mi casa, a veces el Liam viene bajando la escalera y dice, llegó el papito, y todavía viene por arriba, como en el quinto peldaño, y antes que yo siquiera me saque la mochila, él ya se está tirando porque sabe que yo estoy ahí y lo voy a alcanzar a recoger. Claro de que me toca esforzarme para que no llegue al suelo. Pero la fe es así, hermanos, no es una fe ciega. ¿Por qué? Porque, hermanos, para tener esa confianza, usted primero entiende y cree quién es Jesús. ¿Ya? No es una fe ciega, no es una fe tonta, no es una fe necia, no, es una fe con certezas, con convicción. Es una confianza. En el caso de Esteban, hermanos, él estaba lleno de fe. Su fe era fuerte. Él estaba dispuesto a dejarlo todo por la causa de Cristo. Él abraza la fe en Cristo y está dispuesto a exponer y a defender el Evangelio hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque él sabe en quién ha creído. Lleno de fe. Esteban es un hombre también lleno del Espíritu Santo. Y hay algo que quizá usted va a ir percibiendo si está escuchando con atención. En que en cierta forma, hermanos, todos tenemos algo de esto. Pero cuando se habla de Esteban, no se está diciendo él tiene algo de fe, o él tiene el Espíritu Santo, sino que él tiene de todo en llenura, en plenitud. ¿Se fija? Todos tenemos fe, sí, porque sin fe, hermano, nadie sería salvo. Todos tenemos fe salvífica, y eso, hermanos, depende de las obras y los méritos de Cristo, no de que el yo pueda ejercer fe. Así también, hermanos, el Espíritu Santo está presente en cada creyente. Pero en el caso de Esteban, él estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas desde el Pentecostés viene usando esta frase, lleno del Espíritu. ¿Y qué significa eso de estar lleno del Espíritu? Hermanos, es una forma de decir o de describir una vida controlada por el Espíritu de Dios, absolutamente gobernada por el Espíritu del Señor. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo morando en él. Todos somos templos del Espíritu. Si usted confiesa a Cristo como Señor y Salvador, lo hace porque el Espíritu Santo le convence de aquello. 1 Corintios 6, del 19 al 20 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Todos somos templo del Espíritu. Del día en que el Señor le salvó, su Espíritu mora en usted. Amén. Esto no es algo, hermanos, de algunos superdotados dentro de la iglesia. No se puede ser creyente, no se puede creer en Cristo
No se puede tener fe en Cristo si no es porque el Espíritu Santo está en el corazón del creyente. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero cuando se dice de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, se nos habla de que él vive un nivel superior de comunión con Dios. Ser lleno significa que el Espíritu Santo tiene un nivel de influencia total en él, completa en él. No hay ningún área de su vida bajo el control de sus deseos. No hay ningún área de su vida, hermanos, que está allí en reserva para que yo contar de aquí, tomo mis decisiones y de aquí, cierto, dejo que el Espíritu Santo me gobierne. Toda su vida se inclina a la influencia del Espíritu Santo, al punto que comprende que su destino es vivir para la voluntad de Dios. El fruto del Espíritu está en él, por lo tanto. Él experimenta un crecimiento espiritual tan grande que no hay ningún área de su vida en que él diga de aquí, tomo decisiones según la cultura, estas cosas de mi vida yo las definiré de acuerdo a lo que me diga un hombre. Yo someteré cada parte de mi vida a la palabra del Señor porque el Espíritu Santo llena mi corazón y mi fe, mi destino, mi meta no es mi felicidad, sino que es la gloria de Dios. Porque cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, hermanos, toma decisiones que busquen más que el bienestar o la felicidad o la realización humana, busca glorificar a Dios. Y Esteban, hermanos, estaba lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba morando en él de tal forma de que todo lo que él vivía lo hacía para Dios. Él prácticamente respiraba a Dios. El Señor nos ayude. El fruto del Espíritu se manifestaba en su carácter, porque eso es algo especial. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, ese carácter es particularmente maravilloso. Es algo grato, es de bendición para los que le rodean. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Es el testimonio público y visible de que el Espíritu Santo está al interior de un hombre. ¿Amén? ¿Me entienden? O sea, sin duda esto nos provee, hermanos, puntos de comparación constantes. Yo tengo que revisarme a la luz de esta exposición y ver hasta dónde el Señor gobierna mi vida, hasta dónde el Señor realmente ha llenado mi vida. Cuánto de lo que yo soy y de lo que yo vivo realmente está sometido a la voluntad del Señor. Era un hombre cuyo el fruto del Espíritu estaba en él y era un hombre que también llevaba sobre sí la armadura de Dios. Era una señal, hermanos, de que él estaba ardiendo por Dios, él era resistente, era firme, fuerte y confiaba en las promesas de Dios. Estaba lleno de fe, estaba lleno del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Señor. También se nos dice de que es un hombre lleno de gracia. Un hombre lleno de gracia. Algunos traducen esta expresión gracia como queriendo decir que era un hombre de un carácter, sin duda un carácter tan dulce, tan atractivo, que hacía de que fuese fácil estar cerca de él y que la gente desease la compañía de Esteban. Y yo creo que es así. Yo creo que tiene que haber sido así. Pero sin duda esta expresión lleno de gracia abarca otra cosa, porque esto es algo, hermanos, como la punta del iceberg de esta expresión. Un hombre grato, un hombre de un carácter atractivo, de un carácter cautivante por su benignidad, por su paciencia, por su amor, por su gozo, en fin. Cuando se dice de que es un hombre lleno de gracia, tenemos que volver, ¿cierto?, a recordar esta gloriosa verdad que ha cautivado nuestros corazones y nuestras conciencias, la gracia del Señor. Era un hombre lleno de gracia. La gracia de Dios le había alcanzado. Era un hombre que entendía el Evangelio de una manera gloriosa. Era alguien, hermanos, que comprendía de que todo lo que él había recibido de Dios era algo inmerecido, de que él no se lo había ganado. Hermanos, él estaba allí amando a Cristo, amando a Dios, porque él comprendió las magnitudes del Evangelio cuando entendió de que Dios envió a su Hijo, que ese Hijo vino al mundo, se hizo hombre, vivió entre nosotros, vivió en justicia. Era un hombre lleno de gracia y de verdad, pero que aún así él fue luego a la cruz para morir en su lugar, para a través de esa muerte pagar su pecado. Cuando él comprendió esa maravillosa expresión de la gracia de Dios, entendió, hermanos, de que si él está allí fue porque Cristo murió en su lugar y que ahora sus
pecados han sido perdonados, de que ahora él ha sido reconciliado con Dios, siendo él un gentil, siendo él un hombre que nació fuera de Israel, siendo él un hombre que por las leyes humanas no tenía ninguna esperanza, estaba completamente perdido, sin Dios y sin fe en el mundo. Dios le amó, Dios le salvó, Dios le trajo a su pueblo, Dios le hizo su hijo, Dios perdonó sus pecados, le hizo una nueva criatura y le asegura de que nunca él va a perder lo que Dios le dio. Lleno de gracia. Tan lleno de gracia estaba de que eso mismo le permitía ahora dar de gracia lo que de gracia había recibido. ¿Y por qué decimos esto? Hermanos, porque él era un apasionado por compartir el evangelio a sus compatriotas. Él deseaba el bien de su pueblo, él deseaba el bien de su nación, él deseaba, hermanos, el bien de aquellos que habían nacido igual que él y que venían de hermanos de las mismas circunstancias que él estaba. Él no se guardó la gracia como un concepto teológico solamente, sino que él entendió que la gracia, hermanos, era la regla para vivir de aquí en adelante. Bendito sea el Señor. Lo decíamos hace un par de semanas atrás, no hay mejor bien que tú le puedas hacer a tu nación que ser un cristiano fiel. Que ser un cristiano gobernado por el Señor, que ser un hombre dominado por el Espíritu Santo, que ser un hombre que entienda la gracia de Dios. Un hombre que entiende la gracia de Dios siempre va a procurar de que alguien más también la entienda. Va a luchar porque su familia la entienda. Va a luchar para que sus hijos también vivan la gloria que él está viviendo. No se va a conformar con decir, Dios me salvó y estoy seguro y cuando yo me muera me iré a su presencia porque él perdonó mis pecados. Él no solamente se conforma con eso, él quiere que muchos más sean alcanzados por esta bendición. El Señor mismo dijo, de gracia recibiste y da de gracia. Y Él eso es lo que está haciendo, porque está lleno de gracia, está predicando el Evangelio. Y está siendo usado por el Señor para llevar la verdad a todos los que están a su alrededor. Y terminamos con estas llenuras, diciendo también de que Él era lleno de poder. Lleno de poder. Al estar lleno del Espíritu Santo, está lleno de poder. ¿Y qué significa ese poder? Hermanos, cada vez que hablemos de poder en el contexto del libro de Hechos, saquémonos de la cabeza eso que han vendido los teleevangelistas por años, de que poder es un show telecontrolado que se transmite por la televisión. Porque todos esos que hacen milagros en la tele, lo hacen allí solo frente a la pantalla, pero nunca lo hacen en un hospital. ¿Qué hicieron? Y eso lo dijimos una vez. Lo mejor y una de las cosas buenas de la pandemia es de que todos esos supuestos sanadores quedaron al descubierto. Quedaron en evidencia lo mentirosos que son. Porque los vimos con mascarillas y guantes igual que cualquier otro en medio de la pandemia. ¿Y dónde está el poder con el cual ellos lucran? La chaqueta que usaban para votar a la gente no sirvió para tumbar el virus. Mentirosos, falsos. Pero lamentablemente muchos lo siguen. Y les molestan esta especie de servicios, les molestan estos sermones, porque aquí nadie se saca la chaqueta para votar a nadie. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué esa ingratitud? ¿Por qué ese desprecio hacia lo que Dios pone? Pues si usted cuando chico siempre agradecía lo que su mamá le daba, ¿sí o no? ¿Por qué desprecia tanto lo que el Señor le provee en este lugar? Éramos capaces de agradecer el plato de poroto que nos daban en la casa, pero no somos capaces de agradecer la palabra que Dios nos provee en esta mesa. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero hermanos, poder, sáquese de la cabeza esa imagen de los televangelistas. Eso no es poder, eso es una farsa, una mentira. Un engaño diabólico para captar a los tibios, a los que les pica el oído solamente. Poder significa capacidad. ¿Capacidad para qué? Y me seréis testigos. El Señor definió la palabra poder y la dejó clarita. El poder que Dios habla a través de este texto, hermanos, se trata de aquella habilidad que Dios dejó, esa capacidad que le da a sus hijos el Señor a través de su Espíritu Santo para que ellos puedan dar un testimonio certero de la obra y la persona del Señor Jesús, a través de una proclamación del Evangelio elocuente, apasionada y en el caso puntual de este momento histórico, validada a través de señales y prodigios. Y note usted que siempre los prodigios siguen a las señales, o sea, tienen un fin en particular que es certificar que la predicación es válida y que aquello que se apunta es cierto a través del prodigio realizado. O sea, el prodigio no tiene un fin en sí mismo, sino siempre servir como un medio de certificación del mensaje que se proclama. Amén. Hermanos, y podemos ver aquí de que Lucas
conecta el ministerio de Esteban con el de los apóstoles. Y ahora uno se dice, pero ¿y este hombre no estaba solo para servir las mesas? Pero note usted el nivel de hombres que servían las mesas. Y luego vamos a encontrarnos con Felipe, un predicador elocuente de la palabra del Señor. Y de hecho, vamos a escuchar la predicación de Esteban. Y yo le puedo asegurar, hermanos, de que después del Sermón del Monte, el segundo sermón más largo transcrito es el de Esteban. Inclusive más largo que lo que predicó Pedro y lo que va a predicar Pablo más adelante. El sermón de Esteban, hermanos, está guardado, preservado, conservado de una manera tan especial para testimonio, hermanos, de que el nivel de hijos que el Señor tiene en su pueblo. Un hombre lleno de poder. El Señor respalda a Esteban. Su predicación y su ministerio, hermanos, está allí certificado por Dios. Su mensaje es verdadero. Su mensaje es real. Es un hombre lleno de todo aquello que Dios aprecia, de todo aquello que realmente trasciende en la vida de un hijo de Dios. Este es el perfil de un hombre que está dispuesto a morir por la causa del Señor. Este es el perfil de un hombre que está dispuesto a vivir por la causa del Señor. Hermanos, la evidencia de que él está dispuesto a morir está en su vida, en cómo él vive, en cómo él toma decisiones, en cómo él, hermanos, se plantea ante las necesidades. Hermanos, a Esteban no se le dio muchas cosas para hacer. A Esteban, hermanos, se le privó de tantas cosas que usted y yo tenemos. A Esteban no se le concedió tener una familia, no se le concedió tener hijos quizás, no se le concedió vivir de viejos, uno pudiese, morir de anciano. Uno pensaría, un buen hijo de Dios, un hombre fiel del Señor, lo que se merece es morir en su cama, en su casa, rodeado de sus hijos, de sus nietos, sus bisnietos. A Esteban no se le dio eso. No se le concedió morir de una enfermedad natural. Él murió de una manera cruel, terrible, hermanos, que es espantosa y nos estremece saber cómo una vida tan preciosa fue cegada. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible eso? Hermanos, ¿cómo es posible que un hombre muera así? Pero vea, hermanos, cómo este hombre vive y entenderá cómo entonces este hombre va a ser capaz de morir. Porque él primero empezó a vivir. Bendito sea el Señor. Pablo nos dice, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. O sea que su vida, hermanos, mi vida, primero tiene que ser una constante ofrenda de alabanza hacia el Señor. Pero el problema está en que cómo estamos viviendo. Porque así como estamos viviendo, hermanos, nos mostrará de por qué y de qué estaremos muriendo. Pero yo te aseguro, hermanos, que esta generación lamentablemente no está cumpliendo el perfil de alguien que va a estar dispuesto a morir por el Señor. Las concesiones, las negociaciones serán el camino. Dios nos ayude. Hermanos, este hombre estuvo viendo todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que sabía como un medio o como una provisión de gracia de Dios para él. Y él, cuando llegó el momento, estuvo dispuesto a poner todo eso en el altar. El misionero Jim Elliot, un misionero estadounidense que fue asesinado por los indios Auca en el Ecuador, tratando de llevar el evangelio a esa tribu. Y hay una historia muy hermosa, hermanos, de gracia, de perdón, de fortaleza, de levantarse. Usted, si puede, hermano, investigue la historia de estos misioneros. El que siempre se menciona es a Jim Elliot, pero con él habían 3 varones más. Todos hombres casados, todos con sus familias, que se propusieron llegar con el evangelio a los indios Aucas en el Ecuador, que eran muy violentos, muy salvajes, antes que lo hiciera el ejército ecuatoriano. Porque le habían dado un ultimátum. Si los Aucas no se someten, vamos a entrar con el ejército a la jungla y los vamos a exterminar porque no podemos permitir su violencia en medio de nuestro país. Y ellos dijeron, no podemos permitir de que ellos mueran sin Cristo. Ellos llegaron en su avión, se aterrizaron a la orilla de un río, y comenzaron a tratar de alcanzar a estos aborígenes con la palabra del Señor. Le ofrecieron el evangelio y ellos le devolvieron lanzas. Y los 4 hombres fueron salvajemente asesinados. Y allí quedaron sus cuerpos enterrados en la arena, arrastrados por el río. Y al tiempo después, sus esposas, en vez de volver a Estados Unidos a la seguridad de sus familias, ellas quisieron volver al mismo lugar donde mataron a sus esposos
y las mujeres junto a sus hijos iniciaron una misión que fue usada por Dios para salvar esa tribu. Y de hecho muchos de ellos fueron nuevos misioneros, de esos aborígenes, de esos indios, por decirlo de una manera. Esas personas salvajes se convirtieron en creyentes. Muchos dicen que el cristianismo es una religión colonizadora. El cristianismo verdadero es una fe salvífica, renovadora, regeneradora. Y Jim Elliot dijo, no es tonto quien da lo que él no puede guardar para obtener lo que él no puede perder. El que muere por la causa de Cristo no es un necio. Porque ¿quién puede guardar su vida? Y si la pierde, ¿acaso no estamos destinados a entregarla en algún momento? Pero lo que Dios nos da es algo eterno que nunca se va a perder. Y por lo tanto, si tengo que enfrentar mi vida en pos de la causa del Señor, estoy listo. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Esteban estuvo dispuesto a poner su vida en la brecha por su nación. Él fue una bendición para su pueblo. ¿Cuántos fueron sanados por el poder de Dios a través de él? ¿Cuántos recibieron el mensaje de salvación a través de Esteban? ¿Cuánto bien hizo Dios a través de su vida? Hermano, no sabemos, no podemos cuantificarlo, pero sin duda ocurrió porque muchas señales y prodigios eran hechas a través de él. Mucha gente fue sanada. Dios hizo muchas obras de gracia a través de él, pero aún así sus propios compatriotas conspiraron contra él para matarle. Y es imposible, hermanos, hacer un contraste entre el carácter de Esteban y el carácter de sus enemigos. Y luego avanzamos, hermanos. Vamos al verso 9. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. La respuesta del mundo a Esteban fue antagonismo. Hermanos, y ahora yo veo de que Esteban, no veo de que Esteban haya sido sorprendido por el desarrollo de los acontecimientos. No es como que Esteban se esté preguntando y cuestionándose, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente no me quiere? Si yo solamente les predico el evangelio. Hermanos, no. Porque un verdadero discípulo sabe que por seguir a Jesús siempre tiene que ir con la cruz a cuesta, sabiendo que hay una batalla en su contra. Todo discípulo sabe de que no hay resurrección sin muerte y que no hay gloria sin cruz. De que antes de la corona, hermanos, tenemos que cargar la cruz. Si bien los enemigos son identificados por Lucas, hermanos, la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernantes de las tinieblas en este mundo. Y hermanos, esto es un recordatorio para que nosotros, para que tú y yo, hermanos, que vivimos en este mundo, sepamos que donde el diablo está gobernando, sin duda estará ejerciendo su hostilidad y enemistad contra todo lo que es de Cristo. Y el verso 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Prácticamente 5 grupos grandes de hombres se pusieron en contra de este joven. La oposición vino en su contra no por los milagros, no por las señales y prodigios, sino por el mensaje que él predicaba. Y sus propios compatriotas se levantaron contra él para enfrentarlo. La oposición de Esteban, hermanos, vino de los miembros de una sinagoga llamada de los libertos. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto es importante porque los que van a ir contra Esteban no son judíos nativos. ¿Se acuerda usted que hablamos que habían judíos nativos y judíos helénicos? Los judíos de habla griega, los judíos de habla hebrea o aramea. Los que se levantan contra Esteban son de su misma gente. Los libertos eran los descendientes de los que fueron tomados prisioneros por el emperador o el general Pompeyo hace ya muchos años atrás en una guerra que hubo contra Judea, y él los llevó cautivos hacia Roma, muchos judíos. Y allá en Roma ellos empezaron a crecer y se les permitió crear una sinagoga. Y ahora los descendientes de ellos fueron dejados en libertad y por eso se les conoce como los libertos. O sea, si usted se fija, son judíos por religión, pero por nacionalidad no necesariamente son hebreos, sino que vienen de tierras gentiles. Y el tema está en que ellos crean una sinagoga. Ahora, cuando usted, hermanos, cuando vimos la oposición hacia Pedro, hacia Juan y hacia los 12, ¿cierto? En las antiguas manifestaciones de oposición, ¿de dónde venía la oposición? De los que gobernaban el templo. ¿Y quiénes administraban el templo? ¿Se recuerdan? Los saduceos. Cuando vino, hermanos, la deportación babilónica, muchos judíos, hermanos, se levantaron con un celo muy ferviente por la ley de Moisés y comenzaron, ya que no podían estar en el templo, a construir comunidades
en los locales, en los lugares donde ellos estaban naciendo, y de ahí surgen las sinagogas. Y las sinagogas, hermanos, son el lugar que administraban no los saduceos, sino que la otra secta poderosa en Israel, que eran los fariseos. Y ellos ya prescindían del templo porque decían, nos juntamos acá, leemos la ley, interpretamos la ley y nos edificamos sin necesidad de estar en el templo. O sea, si usted se fija, aquí se está levantando un nuevo grupo o un nuevo tipo de enemigos contra el pueblo del Señor. Y nosotros podemos ver, hermanos, de que se reúnen todos contra Esteban. Y aquí hay un detallito importante. Están los libertos, ¿cierto? Que ya sabemos que venían de Roma. Están, fíjese usted en el texto, nos dice que los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia y de Asia. Ahora aquí hay un detalle aquí, en este punto, los de Cilicia. ¿Qué tiene de importante esto? ¿Qué trascendente hay aquí? Que en Cilicia es una provincia que está casi al final del Asia Menor, entre la conexión del Asia o arriba, por ejemplo, donde ya estaría Siria y donde empieza Turquía, esa parte se llamaba Cilicia y allí estaba ubicada una ciudad que todos la hemos nombrado alguna vez y que es Tarso. De donde nació, ¿cierto? De donde es original Saulo. Saulo, hermano de Tarso, era original de Cilicia. Y los de Cilicia también están confrontando a Esteban. O sea, hermanos, aquí, sin duda, de estos que están resistiendo al mensaje de Esteban, de estos que están luchando contra Esteban, de estos que luego van a confabularse contra Esteban y van a conspirar contra él, sin duda aquí estaba Saulo. Y por eso que vamos a ver su presencia tan marcada en el momento de la muerte de Esteban. Y por eso lo decíamos, la vida de Esteban es un puente, es un medio que Dios va a usar para que Saulo sea alcanzado por el Evangelio y luego ese Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. La trascendencia de la vida de Esteban, la trascendencia de la muerte de Esteban. ¿La está comprendiendo, hermanos? Toda la historia de la redención, hermanos, tiene una razón. Nada está desconectado, nada es una casualidad. Los planes de Dios son perfectos y lo vemos aquí en estos pequeños detalles. Estos hombres discutían con Esteban y le resistían. Pero sus argumentos colisionaban con la sabiduría que había en Esteban, pues él no solo tenía conocimiento, él tenía sabiduría. Él no solamente hablaba, hermanos, como esos teólogos de redes sociales que hacen debates y que se ridiculizan unos a otros y que piensan que hacen teología haciendo memes. No, él habla con sabiduría. Por lo tanto, expone la palabra del Señor con una realidad tal, con una exposición, la aterriza de tal manera de que estos hombres, hermanos, no pueden resistirlo. Porque no pueden hacer nada contra la sabiduría, no pueden doblegarlo en sus argumentos, pero tampoco pueden hacer nada contra el Espíritu. Y note usted cómo está escrito Espíritu. El Espíritu de Dios que está en él. Bendito sea el Señor. Zacarías 4, verso 6 nos dice cómo se pelean las batallas. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el Señor le dijo a sus discípulos, cuando sean puestos allí frente a los tribunales, no se preocupen por lo que han de decir, porque el Espíritu les dará lo que han de decir. Y nosotros vemos acá de que el Espíritu de Dios está presente dando la batalla junto a Esteban, la batalla por la verdad, por decirlo de una manera. Si Esteban estaba lleno de fe, hermanos, lo hacía porque estaba lleno del Espíritu. Pero así también, hermanos, le decía, aquí es imposible hacer el contraste. Si Esteban está lleno de sabiduría, si Esteban está lleno, hermanos, de fe, estos hombres están llenos de incredulidad. Estaban resistiendo el mensaje, se oponían a la verdad. El Señor nos ayude, hermanos. Que ojalá que de todos los que aquí estamos, ninguno esté resistiendo la palabra. Que ninguno esté resistiendo al Evangelio. Porque el resistir al Evangelio, hermanos, es una manifestación de incredulidad. Y cuando somos incrédulos, hermanos, ¿sabes? Somos hasta peor que los mismos demonios, porque los demonios creen y tiemblan. Es posible que nosotros lleguemos a un nivel más bajo que ellos. Dios tenga misericordia, hermanos. El tema está en que ellos, estando allí en las sinagogas, escudriñando la ley, siendo religiosos, no creían y resistían el Evangelio. Hermanos, y ese es un punto importante a considerar, porque podemos tener mucho conocimiento acerca de la religión, podemos quizás hacer muchas cosas dentro de las comunidades, pero aún así no creer, aún así ser incrédulos. Sentados en el templo por años, pero como un incrédulo, hermanos, perdido en el tiempo y el espacio, en el lugar equivocado. Estos hombres conocían la ley, vivían en las sinagogas, tenían argumentos, pero no discernían la verdad.
la resistían, se le oponían. Dios tenga misericordia, hermanos. Estos hombres resistieron la verdad. Pero como no tenían poder, hermanos, para poder resistir al Espíritu Santo, tuvieron que hacer lo que hicieron siempre los hombres que se oponen a la verdad. Al no poder refutar a Esteban, tuvieron que recurrir a la violencia y a la mentira. Y aquí dice el texto, hermanos, que entonces dice, sobornaron a unos para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y verso 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, violencia, le arrebataron. Estamos hablando aquí, hermanos, de una actitud violenta. Le golpearon, lo maltrataron y le trajeron al concilio. El Señor nos ayude. Persuadieron a hombres para que levantasen falso testimonio. O sea, aquí, hermanos, fíjese usted, hubo toda una maquinación. Para persuadir a hombres se trata, hermanos, no solamente decir, oye, tú anda, invéntate una mentira. No, tenemos que hacer una mentira. ¿Participarías tú de esto? Es que no sé, no estoy seguro, pero toma, aquí tienes una moneda de plata. Aquí tienes algo para que tú digas algo en contra de este hombre. Espero que no, eso no está bien, pero tienes que hacerlo. ¿Qué te falta? ¿Te falta más dinero? ¿Te falta algo? ¿Te falta poder? Persuasión. Convencerlo al hombre de hacer algo que sabe que está en contra de su conciencia. El Señor tenga misericordia, hermanos. Y el punto está en que ellos están buscando poner a Esteban en una posición muy, pero muy complicada, porque cada una de las acusaciones que se le hacen, de que él blasfemó contra Moisés, contra Dios, contra el templo y contra la ley, es un asunto serio, hermanos, que la pena para quien blasfeme el nombre de Dios es la muerte por apedreamiento. Y esta muerte por apedreamiento no necesitaban recurrir a los romanos para poder aplicarla. ¿Por qué fueron ellos a los romanos con Jesús? Porque ellos no les bastaba con matar a Cristo a pedradas, ellos querían colgarlo en el madero, ¿se acuerdan? Que ya vimos esa parte. Ellos querían matarlo de la manera más perversa posible que tuviesen a su alcance. Por eso fueron a los romanos. Pero en el caso de Esteban, basta con que ellos digan, este ha blasfemado contra el templo, contra la ley, contra Moisés, contra Dios, para poder matarle a través del apedreamiento. Levítico 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Podríamos preguntarnos, hermanos, ¿por qué esta colección de acusaciones? ¿Por qué se busca reunir todas estas acusaciones? ¿Por qué es cierto si ya sabían o estaban acusándole de blasfemar contra Moisés, por ejemplo? Y luego dicen, y contra el santo lugar, contra el templo. Porque, hermanos, aquí hay toda una maquinación política. Hay toda una maquinación detrás de esto. Ellos quieren llegar a un plan. ¿Cuál es este plan? ¿A quiénes les ofende que se blasfeme contra la ley? A los que enseñaban la ley en las sinagogas, a los fariseos. ¿A quiénes les ofende de que se blasfeme contra el templo? A los enemigos de los fariseos. ¿Quién eran? Los saduceos. O sea, hermano, ¿qué están haciendo aquí con estas acusaciones? Ellos quieren reunir al máximo de enemigos posible en torno a una causa común. Matar a Esteban. No sé si esto a usted le parece conocido. Si esto ya pasó antes. Y sin duda lo escribe Lucas de esta manera con esa intención que nosotros vamos viendo cómo el testigo se identifica con su Señor. Está en su sufrimiento, hasta en las injusticias que le toca vivir. Hermanos, si algo nos tiene que quedar claro a través de todo este desarrollo de los acontecimientos, es que nunca el discípulo será mayor que su Señor. De que no, hermano, tú tienes que esperar una buena vida, una vida larga, una vida cómoda, una vida placentera. Cuando tu maestro sufrió, fue traicionado, fue torturado y fue muerto de una manera cruel, tú no debieses esperar que para ti sea lo contrario. Si tú sigues a Cristo, hermano, la cruz de Cristo está como una sombra permanente sobre ti. Y debieses estar preparado cada día para morir. Bendito sea el Señor. Cada día debieses estar preparado para ofrendar tu vida si es necesario, para negarnos a nosotros mismos. Hermanos, cada día debiésemos estar preparados para negarnos a nosotros mismos. Y el punto es que no lo hacemos. No lo hacemos. Hermanos, Lucas intencionalmente va construyendo el relato demostrando de que, como lo decíamos, el Señor se identifica con su discípulo y el discípulo, el testigo, se identifica con su Señor. Hermanos, que el mundo odia a Cristo. Y como el mundo odia a Cristo, el mundo odia a su iglesia.
Pero la contraparte que tenemos es que el Padre ama a Cristo, a su Hijo, y el Padre ama a su iglesia, y que no importa que el mundo nos odie, nuestro Dios nos ama. Bendito sea el Señor. Cuando revisemos el sermón de Esteban, veremos de que él no veía el Evangelio aparte de la ley. Veremos, hermanos, de que él no ve contradicción entre Moisés y Cristo. Él no ve, hermanos, el templo como algo digno de ser despreciado, sino que él ve de que el verdadero templo es Jesús y de que ese templo apuntaba hacia Cristo. Ciertamente el Señor vino, hermanos, a anular las tradiciones de los fariseos, pero no vino a abrogar la ley, porque los fariseos se ponían tradiciones que ni ellos mismos eran capaces de cumplir. Pero él vino, hermanos, a ponerle verdadero sentido a toda la ley de Moisés. De hecho, Mateo capítulo 5, verso 17 dice: no he venido para abrogar la ley ni los profetas, sino que he venido para cumplirla. Una cosa interesante, el verso 15 dice, mire cómo termina el capítulo: ha sido acusado y ha sido puesto como el más perverso de los herejes. Se le han atribuido pecados dignos de casi un endemoniado. Pero cuando los que estaban en el concilio le miran, ¿qué es lo que ven? Vea el verso 15. Léalo, hermanos, y maravíllese. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué vieron? Una cara llena de odio, un rostro lleno de pánico, un gesto aterrorizado. Las cosas se están poniendo graves, las acusaciones son terribles, el destino es seguro, una muerte horrorosa. Pero al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cómo se entiende esto? Y esto todos se preguntan, hermanos. ¿Qué significa esto, el rostro de un ángel? ¿Alguien ha visto un ángel? Lucas intenta describirnos de una forma poética lo que aquí está haciéndose evidente. Quizás lo que podemos entender de que su rostro estaba lleno de paz, ausente de odio, sin resentimiento, en completa comunión con Dios, con una actitud de misericordia. En fin, un hombre lleno de Dios a tal punto que aunque los lobos están amontonando a su alrededor, su actitud sigue siendo la actitud de un hombre celestial. Como cuando Moisés estuvo en el monte cara a cara con Dios y bajó del monte, y dice el texto ya en el Éxodo de que su rostro brillaba. Sin duda aquí, hermanos, el rostro de Esteban brilla porque la presencia de Dios está con él, porque Dios está allí, y los lobos rugen, y los lobos le rodean, y se preparan para devorarlo, pero su Dios no ha dejado solo a Esteban, y el rostro de Esteban es la certeza de que Dios está allí con él. Bendito sea el Señor. Dios está allí en medio de la angustia de su hijo. Ellos esperaban ver a un hombre derrotado, a un hombre lleno de miedo, a un hombre lleno de odio, a un hombre lleno de venganza, pero lo que ven es a un hombre lleno de Dios. No es lo que esperaban. Otra vez están siendo derrotados. Bendito sea el Señor. Amados, el carácter se puede apreciar, lo que somos de verdad se puede apreciar claramente cuando la oposición y la dificultad se levantan en contra nuestra. Allí sabremos de qué estamos llenos, qué es lo que ocupa el cántaro de nuestro corazón. En el cristiano, hermano, no se da aquello del vaso medio lleno. Siempre estamos llenos de Dios o llenos de ídolos, pero siempre estamos llenos. Bendito sea el Señor. Pues si no está Dios ocupando todo nuestro corazón, sin duda lo está ocupando otra cosa. Esta generación actual se le conoce como la generación de cristal. Una generación que se ofende por todo, que cree que por el solo hecho de nacer ya el universo entero está en deuda con ella. Y lamentablemente muchos creyentes también se han cristalizado. Su carácter es tan diferente al de un hombre lleno de Dios. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces las obras de la carne se manifiestan. Porque es la contraparte. O estamos llenos de fe o estamos llenos de incredulidad. Estamos llenos del Espíritu o la carnalidad se está manifestando. ¿Y cuáles son las obras de la carne?
Estas son manifiestas, estas son evidentes, son incuestionables, son inconfundibles. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En vez de gozo, en vez de amor, en vez de paz, en vez de templanza, en vez de dominio propio. Esteban era un hombre lleno de fe, lleno de gracia, lleno del Espíritu y lleno de poder. Por eso él estaba viviendo su vida para Cristo y luego estaría dispuesto a morir por Cristo. Pero lamentablemente, hermanos, nosotros nos hemos llenado quizás de las mismas cosas con las cuales se llena el mundo. Y en vez de fe tenemos dudas. Estamos llenos de apego por lo material. En vez de la gracia de Dios atesoramos cualquier cosa de este mundo que nos pueda ofrecer seguridad. En vez de ser gobernados por el Espíritu, en nuestra carne, con sus apetitos, la que nos domina. Y nuestra voluntad está lejos de cuadrarse con la voluntad de Dios. Tomamos decisiones como las tomaría cualquier mundano. Hermanos, hay un problema grave entre los creyentes de hoy. Es que disciernen la vida de la misma manera que lo hace alguien que no teme a Dios. Actúan y toman decisiones como alguien que no teme a Dios. Dicen que creen, pero en la práctica son ateos porque viven como que si Dios no existiera, como que si Dios nunca hubiese hablado, porque cuando van a escoger, escogen lo que escogería alguien que no teme a Dios. El Señor nos ayude, hermanos. Hay mucha gente interesada en ser feliz, pero hay muy poca gente interesada en la gloria de Dios. En vez de poder, estamos llenos de debilidad, incapaces de comportarnos como un testigo de Cristo. No tenemos valor, no tenemos decisión, no tenemos fuerza, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Se nos hace poca una serie de Netflix y hacemos una maratón en una noche, pero no somos capaces de leer un capítulo de las Escrituras. Yo valoro mucho lo que están haciendo las mujeres de esta iglesia, el grupo de mujeres, porque ellas se propusieron leer toda la Escritura durante este año y lo están haciendo. Pero no resistimos. Podemos hacer una rutina de ejercicios que dure horas y que nos exponga al sudor y quedamos todos adoloridos, pero no resistimos a orar 5 minutos. ¿De qué estamos llenos? Hermanos, Dios no cambia. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. El Dios de Esteban es el mismo Dios de la iglesia hoy. Pero ¿por qué, hermanos, son tan escasos los hombres como Esteban en este tiempo? Dios nos ayude. Si hay algo que nos ha preocupado a muchos, y al conversar con algunos pastores, algunos amigos, coincidimos en una preocupación. Y es de que percibimos, sabemos que lo hacemos, hermanos, humanamente quizás, pero es como que la realidad nos lleva a coincidir en esto. Da la impresión de que no hay una generación de recambio para la iglesia. Da la impresión que los que vienen tras nosotros no están dispuestos a tomar el lugar cuando quede el vacío. Dios nos ayude, hermanos. Amados, el varón que está aquí rodeado de enemigos es un servidor de mesas, un atendedor de hermanos, alguien que colabora. No es un obispo, no es un apóstol, es un servidor. Y aquí, rodeado de enemigos, su rostro está brillando. La presencia de Dios es evidente en él. Hermanos, Esteban estaba lleno de Dios, pleno de Dios. ¿De qué estamos llenos nosotros? ¿De qué estamos llenos nosotros? ¿Qué gobierna nuestra vida? ¿Qué conduce nuestro corazón? ¿A dónde apuntan nuestras decisiones? Tenemos aquí, gracias a nuestras hermanas de Relaciones Públicas, nuestros hermanos de Relaciones Públicas nos pusieron la foto de los grandes reformadores de la historia. Ahí hay uno, por lo menos 2, 3. John Bunyan pasó toda su vida preso por predicar el Evangelio. Bueno, Martín Lutero tuvo que escapar por su vida muchas veces. John Wycliffe, ¿es Wycliffe o no? Tyndale. Tyndale, ¿cierto? Él también. ¿Tyndale o Wycliffe? Wycliffe. Él murió quemado por traducir la Biblia al inglés. Juan Hus, 100 años antes que Lutero fuera levantado allá en Bohemia, en la actual Checoslovaquia, fue quemado vivo por decir de que el único que gobierna la iglesia es Cristo, no el Papa.
Y uno pasa por la historia de la Reforma y pasa por la historia de la Iglesia y se encuentra que hay hombres que nacieron como todos nosotros, pero que estuvieron dispuestos a vivir y a morir quizás muy diferente a lo que estamos haciendo nosotros. Ofrendieron su vida, la ofrendaron, esa es la palabra, la ofrendaron, la ofrecieron en el altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque había algo que los llenaba. ¿De qué estamos llenos nosotros? ¿Qué es lo que gobierna nuestros corazones? Hermanos, sin duda, había un hombre que le dijo una vez al Señor en medio de una grave crisis: Señor, creo. Pero inmediatamente que termina de decir creo, dice: ayuda en mi incredulidad. Sí, es cierto, hermano. Pero ¿sabe usted qué le dijo el Señor a ese hombre que se confesó así? No lo miró con desprecio, sino que le escuchó y tuvo compasión de él. Hermano, Dios puede tener compasión de nosotros. ¿Acaso el Señor no podrá decirnos como le dijo a la niña, cierto, que había muerto, y como Marcos Vidal lo canta en una canción: no está muerta, solo duerme? ¿No podrá el Señor levantar a su iglesia otra vez? Sin duda vienen tiempos difíciles, iglesia. Y esos tiempos revelarán de que estamos llenos. Pero si nos humillamos, si buscamos al Señor, sin duda Él puede colpar cada espacio que hay en nuestro corazón. Amén. Esteban nos desafía. Esteban nos desafía. Por eso, hermanos, vayamos al Señor en oración y pidamos que ayude nuestra incredulidad y que nos llene de fe, nos llene de su Espíritu, nos llene de gracia, nos llene de poder.